Hola, mi nombre es Jocelyn Gil y en esta oportunidad vengo a hablarle sobre la compañía anónima Disolución, Fusión y Liquidación. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Escuela de Administración. Esta materia va relacionada a la introducción a la legislación organizacional, sección número 4. Ya comprendido la etapa de la fusión como aquella etapa que le permite a las empresas crecer, expandirse y optimizar recursos, pasaremos a la etapa de la liquidación. La etapa de la liquidación se define como actos posteriores a la disolución realizados por él o los liquidadores, quienes las representan y administran dentro de los límites de sus facultades o poderes. Estos liquidadores están destinados a verificar los presupuestos necesarios para proceder a repartir los resultados entre los socios de una compañía anónima en estado de liquidación y que deben de culminar con la extinción definida de la personalidad jurídica y existencia de las mismas. Entonces se tiene entendido que la liquidación entonces es un proceso el cual se realizan los activos de la compañía, se pagan sus deudas y se distribuye el remanente, si lo hay, entre los accionistas. León, 1958, define la liquidación como liquidar una sociedad es terminar las operaciones y proceder a la distribución del resultado de la misma entre los derechohabientes. A la liquidación procede, por consiguiente, la disolución de la sociedad. Esto lo podemos encontrar en un fragmento de Sociedades Irregulares de Comercio de este autor. Hay un punto a considerar que es lo establecido en el artículo 200 del Código de Comercio, en donde se instituye el marco legal obligatorio del cumplimiento en el proceso de la liquidación de las sociedades mercantiles, en donde se nos menciona que las sociedades mercantiles se rigen por los convenios de las partes, por las disposiciones del Código de Comercio y por las del Código Civil de Venezuela. Entonces, en este orden de ideas, se podría mencionar que en el Código Civil de Venezuela, en su artículo 1681, encontramos eh, lo que un conexo o un anexo de lo que es el proceso de la liquidación de la sociedad mercantil. En este dice que durante todo el proceso de la liquidación de una sociedad mercantil, la personalidad de la misma no se pierde, sino se subsiste hasta el fin de la liquidación. Otro fragmento que encontramos relacionado hacia la liquidación de las sociedades mercantiles está relacionado hacia los poderes de los administradores durante el proceso de la liquidación de la sociedad mercantil. Esto lo podemos ubicar en el artículo 1682 del Código Civil de Venezuela, en donde se establece lo siguiente. Con la disolución de la sociedad se cesan los poderes de los administradores. En la plantilla anterior se hizo mención a la figura de los liquidadores. Eh, entonces, en esta plantilla vamos a desarrollar un poco esta figura, que es importante y es una de las figuras fundamentales en la pirámide de la etapa de la liquidación. El nombramiento de los liquidadores se inicia llegando el caso de proceder la liquidación. La liquidación podrá ser adelantada por todos los asociados o por un liquidador que estos designen por unanimidad. En caso de desacuerdo, el nombramiento del liquidador será hecho por el juez de comercio a solicitud de cualquiera de los asociados. En ningún caso el liquidador podrá ser removido sin justa causa. La base legal para el nombramiento de los liquidadores está infundado en el artículo 348 y en el 349 del Código de Comercio, en donde se nos dice que si lo exigiere cualquier socio se nombrará a pluralidad de votos uno o más liquidadores dentro o fuera de la compañía. También se nos señala que en la misma junta se acordarán las facultades que se dan a los liquidadores. Otro punto importante en el artículo 348 para mencionar es que en las compañías en comandita por acciones y anónimas, el nombramiento de los liquidadores se hará por asamblea que resuelva la liquidación. El nombramiento y los poderes de los liquidadores se registrarán en el Tribunal de Comercio de la jurisdicción.
En el artículo 349 se nos menciona que si no se determinasen las facultades de los liquidadores, estos no podrán ejecutar otros actos y contratos que atiendan directamente al cumplimiento del subcargo, sometiéndose a las disposiciones del Código Civil sobre mandato. Liquidación, deberes y obligaciones de los liquidadores. En la plantilla anterior hablamos un poco de la figura de los liquidadores y aquí vamos a hablar un poquito sobre sus deberes y sus obligaciones. Estos están estipulados en el artículo 350 del Código de Comercio. En el primer orden está como deber, deben de formar un inventario al tomar posesión de su encargo de todas las existencias de créditos y deudas de cualquier naturaleza que sean y a recibir los libros, correspondencia y papeles de la sociedad. Deben de continuar y concluir las operaciones que estuvieran pendientes al tiempo de la disolución. También a exigir las cuentas de su administración a los administradores y a cualquier otro que haya manejado intereses de la sociedad, a liquidar y cancelar las cuentas de la sociedad con los terceros y con cada uno de los socios, pero no podrán pagar a estos ninguna suma sobre las cuotas que puedan corresponderles mientras no estén pagados los acreedores de la sociedad. También tienen como obligación cobrar los créditos activos, percibir su importe y otorgar las correspondientes finiquitos. Tienen como obligación vender las mercancías y demás bienes muebles e inmuebles de la sociedad, aun cuando haya menores entredichos o inhabilitados entre los interesados, sin sujetarse a las formalidades prescritas en el Código Civil respecto a estos. También tienen como obligación presentar estados de liquidación cuando los socios lo exijan y a rendir al final de la liquidación cuenta de su administración si el liquidador fuera el mismo administrador de la sociedad extinguida, deberá presentar en la misma época de la liquidación, deben de presentar la cuenta de su gestión. Los procedimientos para la liquidación entonces sería el nombramiento de los liquidadores, el inventario evaluado de bienes, el pago de las deudas, la distribución del remanente y la cancelación de la inscripción. La extinción de la personalidad jurídica de las compañías anónimas. La disolución y la liquidación tenemos en cuenta que son etapas diferenciadas. La disolución por su parte, en la disolución existe la posibilidad de la reactivación de las sociedades mercantiles en las que se haya expirado su término de duración. En cambio, la liquidación está enmarcada por el elemento de la extinción, en donde ocurre la culminación de la etapa de la liquidación. Germán Mancero Beltrán nos acota lo siguiente. El Código Civil venezolano adoptó en su artículo 1681 el principio, también válido para las sociedades mercantiles, de que la personalidad de la sociedad subsiste para las necesidades de la liquidación hasta el fin de esta. En el artículo 331 del Código de Comercio determina que la liquidación, ya sea demandante, ya sea demandada, será representada a juicio de los liquidadores. Entonces, ¿existe una extinción de la personalidad jurídica de las compañías anónimas? Sí, existe la extinción propiamente dicha de la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles, que en nuestro caso son las compañías anónimas, cuando ocurre la culminación de la etapa de la liquidación y no cuando ocurre la etapa de la disolución. Implicaciones de la instancia de protección de derechos prevista en el artículo 148 del Decreto Ley Orgánica de Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Una de las figuras contenidas en la legislación laboral que puede causar dificultad o imposibilidad al incumplimiento del proceso de extinción de las compañías anónimas es la denominada instancia de protección de derecho. La instancia de protección de derecho es instalada por el Ministerio del Poder Popular ante el peligro del cierre de la entidad de trabajo en las compañías anónimas por razones técnicas o económicas. Esta intervención del Ministerio, con competencia en materia del trabajo, actúa para proteger
el proceso social del trabajo garantizando la actividad productiva de bienes o servicios y el derecho al trabajo. En la instalación de esta instancia de protección de derechos participan los trabajadores, sus organizaciones sindicales y el patrón, gozando los trabajadores desde ese momento de inamovilidad laboral. En estos momentos no vamos a hablar de la inamovilidad laboral, pero sí del hecho de que existen implicaciones en donde implicaciones que hay que considerar a la hora de la liquidación y la extinción de una compañía anónima. Implicaciones de la Junta Administradora Especial prevista en el artículo 149 del Decreto de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores, el cual establece lo siguiente. Establece que en los casos de cierre ilegal, fraudulento de la entidad de trabajo o debido a una acción de paro patronal, si el patrón o patrona se niega a cumplir con la providencia administrativa que ordena el reinicio de las actividades productivas, el ministro o ministra del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad podrá, a solicitud de los trabajadoras y las trabajadoras y mediante la resolución motivada, ordenar la ocupación de la entidad de trabajo cerrada y el reinicio de las actividades productivas en protección del proceso social de trabajo de las trabajadoras y su familia. Esta junta administradora es otra de las figuras contenidas en la legislación laboral venezolana que pudiera dificultar o imposibilitar el proceso de extinción de las compañías anónimas. Para concluir, podemos mencionar que la disolución, fusión y liquidación de compañías anónimas son procesos fundamentales en el ámbito del derecho mercantil venezolano, regulado principalmente por el Código de Comercio. Estos procesos que marcan el ciclo de vida de una empresa requieren de un conocimiento profundo de la normativa legal y una gestión cuidadosa para garantizar su validez y eficacia. La disolución, ya sea voluntariosa o forzosa, marca el inicio del proceso de liquidación durante el cual se procede a la realización de los activos de la compañía, el pago de sus deudas y de la distribución del remanente de los accionistas. Este proceso conduce a la extinción de la personalidad jurídica de la compañía. Por otro lado, la función permite la unión de dos o más compañías en una sola entidad, ya sea mediante la creación de una nueva o la absorción de una existente. Es esencial destacar que estos procesos no son eventos aislados, sino que están intercomunicados y requieren de una planificación y estratégica integral. La decisión de disolver, fusionar o liquidar una compañía anónima debe basarse en un análisis exhaustivo de la situación financiera y económica de la empresa, así como en los objetivos y expectativas de los accionistas.